Todos convivían con el enemigo, pero nadie sabía nada. Hoy vamos a hablar de los crímenes de Ramón Lasso. El 27 de marzo de 2009 desaparecen Julia Lamas y Maurici Font. Mercedes, la hermana de Julia, fue llevada a su trabajo por su marido Maurici, pero a la salida la estaba esperando Ramón Lasso, pareja de Julia y por lo tanto cuñado de Mercedes, visiblemente nervioso. Le dijo que no esperara y que no buscara, porque se habían fugado juntos. Mercedes fue a un huerto que tenía Ramón y donde Maurici iba frecuentemente y no encontró nada. Fue a su casa y vio que toda la medicación de Maurici estaba allí y eso le extrañó, ya que este estaba bastante enfermo, padecía diabetes y además tomaba antidepresivos. Cada paso que Mercedes daba para intentar averiguar su paradero, Ramón se lo frenaba y es por eso que decide contratar al detective privado Jorge Colomar. Mercedes empieza a contarle toda la historia, a hablarle de su hermana, y cuando dice que es pareja de Ramón Lasso, Colomar empieza a temer lo peor. Está claro que ninguna conocía al verdadero Lasso. Viajamos en el tiempo a los años 80. Ramón es un jienense nacido en 1955. La mayor parte de su vida la hace en Tarragona, donde conoció a Dolores Camacho y se casó con ella en los 80 y tuvo 2 hijos. Allí, junto con su cuñado, regentaba un burdel que más adelante dejó por problemas con este. Y al principio el matrimonio era normal, él era una persona que se llevaba bien también con la familia de Dolores, pero con el tiempo empezó a serle infiel a su esposa. Dolores lo conocía, sabía que él estaba teniendo relaciones con otras mujeres y entonces decidió separarse de él. Pero el 9 de junio de 1988 fue encontrada decapitada en las vías del tren. Una muerte muy traumática que fue considerada como un suicidio y se cerró el caso. La familia de Dolores no quedó satisfecha con el veredicto, ya que decían que la actitud de Ramón no era la más normal en estos casos. Además de que sabían que Dolores no tenía ningún motivo para suicidarse. Ella recuerda que el día de la muerte de Dolores, Ramón acudió a las vías del tren, se acercó al cadáver y agarrándole la cabeza por los pelos, la levantó a la altura de los ojos y luego la soltó. En ese momento el padre de Dolores se desmayó. Según cuenta su hermano, no fue la única vez que jugó con la cabeza de su hermana, ya que también lo hizo en la morgue. 9 meses después, mientras Ramón Lasso viajaba con su hijo Daniel en un coche de alquiler, sufrieron un terrible accidente donde el pequeño falleció víctima de las llamas provocadas en el coche. Ramón no sufrió ningún rasguño. No pudiéndose demostrar nada, recibió 3,5 millones de pesetas por parte del seguro del coche y con ese dinero montó un videoclub. Miguel Camacho, hermano de Dolores, temiendo que quisiera seguir matando a toda la familia y viendo que la justicia no hacía nada, decide contratar a Jorge Colomar, el detective privado, el cual pudo probar que Lasso había estrangulado a su mujer y una vez asesinada la trasladó a las vías del tren. Una de esas pruebas fue que Dolores no hizo ningún tipo de movimiento cuando el tren se acercaba, pese a los repetidos avisos del maquinista, y además que el calzado que llevaba tenía la suela sin ningún resto de tierra y barro de la zona. También pudo demostrar que el incendio que le costó la vida a su hijo fue provocado. El testimonio de Lasso de cómo el coche salió por la carretera no casaba con las evidencias,
no iba a la velocidad que Lasso decía, ni sufrió el tipo de golpe que tendría que haber sufrido según la velocidad que él decía, y además tenía la marcha primera metida. Por esto fue condenado a 56 años de prisión en 1993, pero salió en libertad en 1999 por buena conducta. Comentan que en la cárcel seguía teniendo una actitud de manipulador y encantador de serpientes, ya que entró sin saber freír ni un huevo y se convirtió en jefe de cocina. De nuevo en la calle, pues empezó a hacer vida normal y bueno, se mudó a la zona norte de Tarragona y allí conoce a Julia Lama. Comenta a la familia que cuando la conoció, pues él parecía una persona amable, trabajadora, bastante colaborador. Pero el 27 de marzo de 2009, Maurici acompaña a Mercedes al trabajo y le dice que irá con Ramón al huerto y que luego la recogerá a la salida. Mercedes se encuentra con que no es Maurici quien va a recogerla, sino Ramón, y le cuenta que cuando fue a recoger a Julia a la salida del trabajo, se estaba subiendo al coche de Maurici para fugarse con él y que no querían saber absolutamente nada de ellos. Julia sabía que Ramón y Mercedes habían tenido un affair unas cuantas veces y Ramón cuenta que Maurici le grita que sabe perfectamente lo que está pasando con su mujer y que por eso decide irse con Julia para vivir juntos. Ramón se obsesionó con Mercedes y le pidió en varias ocasiones que abandonaran a sus parejas para estar juntos, pero Mercedes siempre se ha negado y es como un cargo de conciencia lo que ella tiene porque piensa que Ramón todo lo que hizo fue porque ella alguna vez le había dicho que mientras Julia y Mauricio estuvieran vivos, pues que no tendrían nada con él. Está claro que este hombre, que es un psicópata de manual, no necesita ese tipo de excusas para matar. Cuando Ramón acude al lugar de trabajo de Mercedes, cuenta esta que llega muy sudoroso, muy nervioso, sin poder articular palabras y sin sus gafas y aparte con un pequeño rasguño en la nariz. Él sigue insistiendo en que se han ido juntos y que no se moleste en buscarlos porque se han ido los dos en el coche, que Maurici le ha pedido dinero, que él se lo ha dado y que se han ido juntos. Pero no contenta con esto, con estas excusas que Ramón le está poniendo, Mercedes al día siguiente a primera hora de la mañana decide ir a poner una denuncia. Ramón la acompaña y empieza él a narrar los hechos, no dejando que Mercedes diga ni una palabra. No sé el motivo por el que no se pudo poner la denuncia, pero no se puso. Así que Mercedes, desesperada, se dirige a la casa de una vecina que es funcionaria de prisiones, le cuenta lo que pasa y la acompaña de nuevo a la comisaría de los Mossos de Escuadra, donde esta mujer pide el expediente de Ramón Lasso y es ahí cuando se da cuenta de que es un hombre peligroso. Ahí descubre todo el pasado de Ramón Lasso. En ese momento es cuando Mercedes decide contratar a Jorge Colomar. A los pocos días, Lasso se presenta en una óptica pidiendo unas gafas idénticas a las que tenía antes. Se le colocan los Mossos de Escuadra unas chicharras en los coches para saber en todo momento los movimientos porque veían que estaba haciendo cosas que no cuadraban mucho, pero tampoco tenían muchas evidencias para poder detenerlo. El 3 de abril, alguien llama a la madre de Lasso desde una cabina de teléfono en Castellón y supuestamente es Maurici el que habla con la madre de Lasso diciéndole que por favor que no lo busquen porque está con Julia y son tremendamente felices. Lasso pone en conocimiento de la policía esta llamada que le han hecho a su madre. Los policías contactan con la madre y ésta se sorprende porque no le había contado a nadie que había recibido esta llamada, ni siquiera a su hijo.
Cada vez hay más evidencia de lo que Lasso ha podido hacer con estas dos personas. En mayo, el director de un periódico de Tarragona recibe una llamada de Maurici, supuestamente, que le dice también que por favor que no publiquen más cosas sobre él y sobre Julia, porque están bien, están felices y no tienen por qué estar saliendo en los diarios continuamente. Pero el director se da cuenta de que el acento del hombre que llamó no podía ser el de Maurici porque era catalán y más bien tenía acento andaluz. Pasa un tiempo y Ramón pues intenta cortejar a una joven y viuda vecina de él, la cual empieza casi a temer los acechos de este hombre, hasta el punto de que es que Ramón se cuela en su casa y en el sótano le colocó una rosa pegada a un pájaro muerto. Al poco tiempo de este rechazo, conoce a otra mujer y empieza una nueva relación con ella, y da la casualidad que lo primero que le hizo a esta mujer fue un seguro de vida. Como se fueron a vivir a la casa que compartía con Julia, Mercedes estaba cerca y se dio cuenta de que estaba cargando muchas cajas y maletas en una furgoneta, y fue entonces cuando llamó a los mozos porque daba la impresión de que Ramón quería huir. Entonces, en ese momento, los mozos se lo llevan detenido. En el registro que hacen en la casa se encuentran con el teléfono con el que llamó al diario de Tarragona, se encuentran un pico y una pala con restos biológicos, pero restos biológicos que, como habían pasado ya 2 años de la desaparición de Maurici y Julia, no se pudieron hacer las pruebas pertinentes para averiguar a quién pertenecía esa sangre. Es por eso que el juicio de Ramón Lasso fue un juicio muy difícil, porque no había ni restos biológicos ni había cuerpo, y sería el primer caso en España que se condenara a una persona sin cuerpo. Pero había tantísimos indicios que esos indicios ya constituían una prueba. Por lo tanto, fue declarado culpable y condenado a 30 años de prisión en 2014. El huerto de Lasso fue expropiado después de la investigación y se construyó un camino sobre él. A julio de 2023 siguen sin aparecer los restos de Julia ni de Maurici, pero sí esperamos que no corra la suerte que corrió cuando mató a su mujer y a su hijo estando solo 6 años en la cárcel.